de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. García Vega desde... Ponte la imagen bien. Desde el estado de Florida, Estados Unidos de América. Aléjate el teléfono. Soy la madre de José Daniel Ferrer García, preso político en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Quiero comunicar que hoy cumple mi hijo José Daniel 53 años de vida. Él nació en 1970 en el Hospital Materno de Palma Soriano en las provincias orientales de Cuba. Quiero hacerle saber al mundo entero que mi hijo está muy mal. Mi hijo está que lo están matando lentamente y le pido a todas las personas de buena voluntad que hagan algo por él, las organizaciones de buena voluntad, que lo ayuden a salir de esa cárcel vivo, porque mi hijo está sufriendo mucho. Le están haciendo muchas torturas psicológicas y de salud de su cuerpo. Yo necesito que lo ayuden a él y que me ayuden a mí como madre. Ya yo voy a cumplir 80 años y necesito vivir un poco tranquila, no sufriendo como me paso mi vida. Yo quiero que todo el mundo que pueda ayudarme me ayude. Y que por favor esa dictadura cubana pare las cosas malas, las torturas, los golpes, ¿cómo se llama? Que le hacen psicológicamente para acabar con él. Mi hijo hay que respetarle su voluntad de que no quiere salir del país. Él es una persona que ama mucho su país, su patria, y lo quieren sacar obligándolo con todas esas malas cosas que le hacen. Por favor, ayúdenlo y ayúdenme a mí, que tengo tortura psicológica también del sufrimiento que paso por culpa de esos malvados asesinos que no tienen alma, no tienen corazón, no tienen nada. Yo les pido que me ayuden a él y a mí en lo que puedan. Y que él hoy día, 29 de julio del 2023, pase un día lo mejor posible. Que Dios me lo bendiga y me lo salve de tantas crueldades. Y que le dé mucha vida para que salga vivo de esa tortura y de ese encierro que tiene tan mal tratado y tan mal que se encuentra de salud y de todo. Mi hijo casi no puede ni caminar. Mi hijo lleva casi 5 meses sin visita de ningún tipo, sin teléfono, bueno, lo tienen como si fuera un perro sarnoso en una perrera llena de bichos. Yo no sé hasta cuándo Dios va a hacer que no pueda hacer algo por mi hijo y por mí. Patria y vida, libertad para mi hijo y para los demás presos políticos. Está bueno ya de sufrimiento, de agonía, de tantas cosas malas que provoca esa dictadura. Dios ayude a mi hijo José Daniel y a todos los presos que están sufriendo dentro de las cárceles cubanas. Por favor, ayuden a todo el que puedan.
organizaciones, derechos humanos, todo. Viva Cuba libre, vivan los derechos humanos, viva la libertad para el pueblo de Cuba y para los presos políticos. Muchas gracias. Hoy domingo no trabajo. Entonces vi cómo le quemaron las banderas de las vestosas esas del 26 de julio, las banderas comunistas, y me gustó cantidad la manifestación de hoy. Vi a Marcel, vi a todo el mundo poniéndole bafle a Puente de Leche, al lechero de Lazo. Y qué bueno que el exilio está junto, qué bueno que el exilio está unido ahí, qué bueno que el exilio ama Cuba y quiere libertad para el pueblo de Cuba. A la misma vez también me mandaron un mensaje de una denuncia de una hermana de Santa Clara que se la están llevando detenida en estos momentos. No voy a decir el nombre todavía porque ella ha dicho que esperemos un poquito, pero les voy a decir algo, lo que yo creo. Un marido abusador abusa más de la mujer cuando la mujer se deja abusar, cuando la mujer le demuestra miedo, cuando la mujer le demuestra que no tiene fuerza, que no puede hacer nada, que está indefensa. El abusador abusa más. El abusador, mientras la víctima sea más víctima, el abusador abusa más. Eso es lo que ha pasado con esos flacos policías que hay en Cuba, muertos de hambre y genocidas, que como ellos saben o entienden que el pueblo se queda callado porque les tiene miedo de lo que ellos le puedan hacer, pues entonces abusan más. Con el abusador hay que usar un método, ¿viste? Hay que volverse loco, hay que tomarse la pastillita de la locura. Hace unos días que me dijo un hermano que el pueblo parecía que estaba anestesiado, que estaba dormido, que era como si se hubiera tomado una pastilla, que por eso iba a los carnavales, que por eso seguía aguantando que la leche estuviera mala, seguían sin protestar, porque era como que estuviera anestesiado, dormido y tranquilo. Mientras que la mujer parezca anestesiada, dormida y tranquila, el abusador va a abusar más. La mujer abusada lo único que tiene que hacer es coger un jarrito con alcohol y cogerlo dormido y tula, y ese más nunca le da a nadie. Esos son los consejos que me dio mi mamá, caballero. Yo te voy a decir la verdad, prefiero estar sola, ser madre soltera, trabajar. Yo sé que no es fácil, hay mujeres que aguantan por situaciones, pero mi consejo es para cada persona que no aguante nada. No fuimos creados para que soportemos abuso y maltrato, y mientras más ellos no te vean guapeando, menos te van a abusar. Si te ven tranquilo, si te ven callado, más van a abusar, porque el abusador se aprovecha del cobarde, de la persona que le teme. Entonces el pueblo de Cuba lo que tiene que hacer es darse cuenta que el enemigo es más fuerte y hacer lo que tiene que hacer en su tiempo, que para todo hay tiempo debajo del sol, ¿viste? Cogerlo dormido y tula. Entonces, esa hermana de Santa Clara que me llamaron, me escribieron por Messenger que se la están llevando detenida porque hizo una directa. En un rato, si la dejan, nosotros vamos a estar haciendo la denuncia. Es una mujer bien linda, es una opositora abiertamente a la dictadura, y por hacer directa ellos meten preso. Pero caballeros, no tengamos miedo. Mira, la familia Miranda Leiva, los pongo de ejemplo, llevan una pila de días con un albergue del gobierno cerrado, donde no pueden trabajar, donde no entra la gente del gobierno, ¿ves? Vamos a comprar hielo. No, ahí rápido. Entonces, llegan ellos están ahí, los Miranda Leiva, ¿ves? Los Miranda Leiva están puestísimos, con tremenda guapería, y ellos están ahí hace 70 y pico de días. Piensen, los abusadores abusan más de los cobardes, de los que saben que le tienen miedo.
Si le tienes miedo al abusador y no quieres enfrentarlo, hazlo de otra manera, ¿viste? Pero hazlo de alguna manera porque es necesario que tú salgas de eso. Nadie tiene que estar humillando a nadie, nadie tiene que estar maltratando a nadie y esa gente han abusado demasiado con el pueblo de Cuba. Si a esa hermana se la llevan por esa directa, nosotros vamos a estar denunciando. Pero es muy triste que después todo el mundo caiga preso y no se pueda hacer más nada, ¿ves? Es muy penoso y muy triste. Es tiempo de hacer lo que hay que hacer, coger al abusador dormido y darle tula. Y ese más nunca le da a nadie, ¿ves? Entonces, bueno, no fui yo de la manifestación, pero mi corazón y todo, y siempre voy a estar pidiendo libertad para los presos políticos, abajo la dictadura Castro Canel, y exhortando al pueblo de Cuba que no le tenga más miedo al abusador, que no le tengan más miedo, que sigan hablando, que hablen más, que se pongan más fuertes, y que mientras más fuertes se pongan, menos ellos lo van a reprimir porque saben que no pueden con ustedes. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Osopo, libertad para Luis Manuel, para Ferrer, para Lisandra Góngora, para todos los presos políticos, y voy a estar disfrutando ahora por la tarde un ratico con mi niñito que cumple años